Recuerdo ni recuerdo, solo sé que se perdió. El hombre del otro día sale en busca de su sombra. Se transforma en una isla donde trata de rearmar rompecabezas de su vida. El hombre del otro día sale en busca del invierno. Se tropieza con la lluvia que le enseña un verso, un cuento que prefiere no contar. Y se asoma por su pequeña ventana tratando de encontrar una razón. Y mira las horas como pasan y aguarda a que asome tal vez algo mejor. El hombre del otro día sueña que hoy es día de fiesta. Ya no quiere despertar, que le apaguen los relojes, solo déjenme bailar. El hombre del otro día traza un guiño hacia la luna. No le importa si el espacio es infinito, va despacio, solo espera verle allí. Y se asoma por su pequeña ventana tratando de encontrar una razón. Y mira las horas como pasan y aguarda a que asome tal vez el amor. El hombre del otro día un día se encontró un perro herido.
vio sombra y un recuerdo y todo lo que había perdido. El hombre del otro día, un día, se enfadó con el espejo. Desataron sus complejos, estoy solo y estoy lejos de alguna historia de amor. El hombre del otro día, un día, dio de cara con el tiempo. Fue una sombra, un recuerdo, una luz de un perro, un cuento que ya nunca se contó. El hombre del otro día se marchó sin previo aviso. No dejó ningún adiós, empacó su poca suerte y nunca más volvió. Y desapareció. El hombre del otro día. Oye, préstame un video, pe. Ya, pero otro día. El hombre del otro día. Gracias. Hola, buenos días, ¿qué tal? Me estaba esperando con fondo musical. Israel, Jennifer, Juan, Marco, ¿qué tal? Buenos días. Ya faltan 2 minutos, ya se está conectando el profesor para que puedan empezar. Vamos a ver el material del día de hoy. A ver, vamos a ver. Hoy tenemos geografía cívica, que vamos a ver órganos autónomos y geometría. Aquí está. El material de la clase de hoy, bueno, de geografía y cívica, ya está en el Classroom. En unos minutos más cuelgo el material que corresponde a geometría. Actividades económicas del Perú. Ese es el tema que verán hoy con el profesor Suárez de geografía. Bueno, ya están las preguntas, si es que quieren ir avanzando, las preguntas de órganos autónomos de cívica, para que puedan ir revisándolo. A ver. Vamos a llamar a sus compañeros para que pueda empezar la clase de una vez. No me había dado cuenta, igual que Israel, que había dejado prendido el micrófono. ¿Pero escucharon el audio? No, porque no he compartido. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Sí se escuchó? Bueno, solo me ha contestado Israel. Buenos días, profesor Suárez, ¿cómo está? Katy, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, ¿qué tal? Esperamos unos minutos, profe, para que puedan sumarse más alumnos. Ya, no hay problema, no hay problema. Me indicas nomás, por favor. Ya, le asigno el rol de coanfitrión para que pueda compartir pantalla. Ok. Buenos días, Adrianita. Buenos días, Piero. ¿Qué tal?
Bienvenidos. Voy a seguir escribiendo en el grupo. Ya. Ven, ya están sumándose más. Qué bueno, qué bueno. Mientras esperamos, chicos, les comento, así como les avisé la semana pasada en tutoría, ayer y hoy se están realizando dos actividades que están destinadas para el verano San Marcos, es cierto, porque son chicos que acaban de terminar el colegio o que incluso están en el colegio y que recién están acercándose al mundo preuniversitario, que desean saber en qué consiste, cómo escoger una carrera, y están ante esa disyuntiva en la vida. Y tú que ya te has consolidado en tu decisión, pero que igual quieres reafirmarla o quieres, no sé, de repente descubrir esa actividad, no has podido vivir una orientación, un test vocacional. Entonces, bueno, ayer fue una charla, pero hoy tienes la oportunidad también de participar. Es a las 3 de la tarde y la está dictando la señorita Leslie Matos, bueno, la psicóloga Leslie Matos, para todos ustedes, para todos los interesados, alumnos de la Academia Mega. Hola, buenos días. Entonces ya sabes, si deseas, puedes participar hoy a las 3 de la tarde. Buenos días, Saulo, ¿cómo estás? Buenos días, Evelyn, ¿qué tal? A ver, ya. Eso es la primera, bueno, esa es la primera actividad. Lo segundo que quiero comunicarte es que este domingo 21 de febrero tenemos dos actividades. Una por la mañana, que es el seminario dominical. En esta ocasión vas a tener clase de geometría con el profesor Febres y el curso de trigonometría. Entonces, por partida doble, clases de matemáticas a solo 5 soles. Ya hemos conversado el sábado sobre la importancia que va a tener las matemáticas en tu vida en general y también en tu vida universitaria. Así vayas a la carrera de humanidades o a cualquier carrera dentro de San Marcos, vas a necesitar las matemáticas, por lo menos en el primer ciclo, con matemática básica operativa, que es el terror de quienes vamos a letras en algunas ocasiones. Eso, geometría y trigonometría. Por aquí vi algo en el chat. Ah, saludos. Hola, hola, buenos días, Evelyn. Así que desde hoy martes tienes para poder meditar tu participación en el seminario, que sería importante que te animes y pues estés presente ese domingo. El domingo anterior, en la clase de álgebra, para quienes se inscribieron, que no están presentes, pero se inscribió Rodrigo, Rancés, Ana Mariana y Giovanna Sofía. Esa clase se va a reprogramar porque hubo un inconveniente con el internet del profesor Ábalos, entonces vamos a tener una reprogramación. Ya a esos 4 valientes que se inscribieron les avisaré. Para este domingo todo va a ser con normalidad, así que inscríbete con toda confianza. Bien, profesor, entonces podemos dar inicio a la clase de geografía. Listo, Katy. Muchas gracias. Bien, chicos, empecemos la clase de hoy, martes 16 de febrero. Buenos días con todos. Reitero mis saludos. Y por supuesto, siempre dando las gracias a Diosito, pues, que siempre nos cuida y bendice, ¿no? A pesar de las circunstancias, tenemos la posibilidad de, en el caso de ustedes, seguir estudiando, en el caso mío, pues seguir trabajando y que la familia goce de salud. Eh,
Y si por ahí pues hay un cierto, eh, una cierta, si posible, eh, pena o de repente algo que nos está trayendo algo de dificultades en la vida, como caer de repente mal de salud, ¿no? Eh, una pronta pues mejoría, ¿ya? Ese es el deseo, no solamente de la institución, sino que también de parte mía, ¿ya? Marquito, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adriana, muy buenos días. Marquito me está haciendo una consulta aquí. Me dice que es una zona de apaciguamiento. Bueno, se le conoce también como zona de amortiguamiento, ¿sí? Zona de amortiguamiento o apaciguamiento. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que, por ejemplo, una ANP tiene que tener una determinada área a su alrededor que también esté protegida, o sea, que sirva como una especie de escudo, ¿no? No muy grande, pero una área que rodee a la ANP, ¿no? Muy aparte de la ANP, que sirva también de protección. Claro que ya no está protegido como sí lo está el ANP, pero va a recibir pues un cierto cuidado esta zona de apaciguamiento o amortiguamiento. Ya, Marquito. Por ejemplo, ¿no? Acá puedo utilizar esta parte blanca de la presentación del tema de hoy. ¿Ya? Mira, vamos a suponer que esto sea una ANP. Estoy grabateando ahí en la pantalla. ¿Ya? Esto que es una ANP, ¿no? Ahí está, una ANP. ¿Sí? Esto de acá. Y al costado de esta ANP, al costado de esta ANP, voy a colocar un pueblo, una ciudad, un centro poblado. ¿Sí? Este de acá. Pero tú sabes que un centro poblado, una ciudad, crece como si fuese un cáncer, ¿no? ¿Sí? La población se expande, se expande, se expande, la ciudad está creciendo, y puede que se esté acercando a la ANP, ¿verdad? Puede que se esté acercando a la ANP. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es crear una zona en los alrededores de la ANP que sirva como una especie de escudo, que sea invadida para que no haya problemas y la ANP pues esté desprotegida, ¿no? Eso vendría a ser, Marquito, ¿ya? Listo, Marco. Muy bien. Eh, ahora sí. Vamos a empezar la clase de hoy entonces. Hoy nos toca hablar sobre actividades económicas del Perú, que en otras palabras también podría ser considerada como geografía económica del Perú, es lo mismo, ¿ya? Con cualquiera de esos términos puedes considerar al tema de hoy. Repito, actividades económicas del Perú, como aparece en el título acá en la parte inferior de la presentación, o también con el título de Geografía Económica del Perú. ¿Ya? Digo esto porque algunos alumnos pueden de repente pecar de algo especial aquí. Cuando ponen actividades económicas, cualquiera, ¿no? Podría decir, profesor, pero eso es una clase de economía, no de geografía. Eso deberíamos llevarlo en economía. Me ha pasado, ¿ah? Me ha pasado, me han dicho eso, ¿no? Y, y yo les contesto, pues, que no, que existe una rama de la geografía llamada geografía económica. Es más, está dentro de la geografía humana, ¿ya? Dentro de la geografía humana, que es una rama de la geografía también, de la geografía general, y dentro está la geografía económica. Existe una derecha relación entre geografía y economía, y más aún cuando hablamos de actividades económicas.
Y usted lo sabe muy bien. Eh, un ejemplo, la agricultura, ¿acaso no depende del clima? ¿Acaso no depende del suelo? ¿La agricultura no depende de los recursos hídricos? ¿Acaso la agricultura no depende del relieve? Si es accidentado, si es semi-ondulado o si es llano. ¿Ah? La agricultura depende de esos factores y esos factores son geográficos, ¿no? El clima, por ejemplo, la altitud. Y es solo por citarte un ejemplito, porque en realidad las actividades económicas están influenciadas por factores geográficos. Entonces, sí existe relación entre ambas ciencias, entre geografía y economía, o economía y geografía, ¿verdad? El turismo. Aquí de repente hay alumnos que van a intentar pues una vacante en San Marcos para la carrera de turismo, ¿no? Y está bien, quieras o no, vas a llevar por lo menos un curso de geografía, de repente hasta geografía turística, en, en tu carrera, ¿no? Porque hay una relación, ¿sí? El turismo, la ganadería, la pesca, la explotación forestal, etcétera, la industria, ¿no? El transporte también está influenciado por factores geográficos, ¿no? Y cuando hablamos del Perú, pues con mayor razón, porque el Perú tiene una geografía muy compleja, ¿verdad? Entonces, nos debe quedar claro de que sí, pues la economía y la geografía van de la mano, ¿sí? Van de la mano. Pero nosotros lo que vamos a ahondar es en lo que sería geografía económica del Perú, actividades económicas del Perú, no a nivel mundial, ¿ya? Si por ahí podemos tocar algún dato, alguna información, ¿no? Po- eh, pues solamente sería eso. No, no, no nos piden tener, como te digo, más que las actividades económicas que se practican en el Perú. ¿No, chicos? ¿Listo? Muy bien. Empecemos entonces. Y vamos a empezar con saber qué es geografía económica. ¿Ya? ¿Qué se entiende por geografía económica? La geografía económica, ¿qué vendría a ser? Ahí lo tienes, mira, ve. Ahí tienes la definición de geografía económica, ¿ya? Como te había contado, la geografía económica dice que es una parte de la geografía humana, ¿sí? Es una parte de la geografía humana. Y no es la única, porque acá también vamos a encontrar a la geografía de la población, ¿no? La geografía del poblamiento. También vamos a encontrar dentro de geografía humana, eh, geografía urbana, geografía rural, geografía social, geografía política también, ¿sí? Em, pero la geografía económica es lo que nos interesa en este momento, ¿ya? ¿Qué más saber? ¿Qué estudia la geografía económica? Dice que estudia la distribución de las actividades económicas en un determinado territorio o región, además de su relación con los recursos naturales y el proceso productivo. ¿Ah? ¿Cómo están distribuidas las actividades económicas? Por ejemplo, si en el caso peruano, ¿no? En el caso peruano, costa, sierra y selva. ¿Cuáles son las actividades económicas que más se practican en la costa? ¿Ah? ¿Cuáles son las actividades económicas que más se practican en la costa? Por lo menos dos. Por lo menos nómbrame dos. Por lo menos dos. Actividades económicas que más se practican en la costa, que más se practican en la sierra, que más se practican en la selva. Y de repente, si has viajado en el Perú, ¿no? Si has viajado costa, sierra y selva, creo que esto va a ser fácil que te des cuenta. ¿Sí?
A ver, si hablamos de la costa. En la costa. Muy bien, Sofía. Muy bien, Sofi. Así me gusta, ¿no? Mira, Sofi lo ha puesto para todos y en orden, ¿no? Sofi dice costa, 2 puntos, pesca y cultura. Qué bacán, qué bacán. Tenía que ser una dama, pues las damas son más ordenadas. Nosotros los varones somos un poco más desordenados, ¿no? Qué feo, qué feo. Pero las damas sí son bien ordenadas, ¿no? Eh, ahí está Sofi, por ejemplo, me dice, ¿no? Costa es pesca y cultura, ¿no es cierto? Ahora, si se atreve a decir cierre y selva, ¿no? A ver, cuáles son las actividades económicas que más se practican. Evelyn me dice pesca y agricultura y sobre todo agricultura intensiva. Mira, ya Evelyn va más allá, ¿no? Porque ella dice agricultura intensiva, o sea, aplica un término mucho más, un poco más complejo, ¿no? No difícil de entender, porque creo que la mayoría también recuerda a qué nos referimos cuando decimos agricultura intensiva, ¿no? ¿Qué más? Marquito, el gran Marquito también me dice, ¿no? Agricultura y pesca en la costa. Muy bien, Marquito, ¿no? También ordenado, también ordenado. Hay también varones que son ordenados. Qué bueno, eso ayuda bastante, ¿ah? ¿Quién más? A ver, Piero me dice que en la costa ganadería y agricultura. Nayeli me dice en la sierra minería y agricultura. Sí, qué bueno que se estén atreviendo pues a responder así sea mal. Pierito, en la sierra me dice Pierito ganadería y ganadería. Allá, o sea que ganadería al cuadrado, me dice Pierito. Eh, ¿Quién más? Ah, Sofi, ya se atrevió también. Sofi me dice, en la sierra, agricultura, ganadería y de Yapa, minería, ¿no? Agricultura, ganadería y minería, me dice Sofi. Muy bien. Marquito me dice sierra, agricultura extensiva, ganadería y minería. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Ya Sofi también se atrevió a poner la selva. Qué bueno, Sofi. Muy bien. Sofi prefiere pues whatsappear conmigo que con el tóxico, ¿no? Muy bien, así debe ser, Sofi. Así debe ser. Ella me pone acá en la selva, minería y tala. Excelente, excelente. Repito, y para todos, qué bueno que hayas participado, así debe ser. Eso entusiasma al profesor, ah, aunque no lo creas, ¿no? Como te he contado varias veces, el, el artista se regocija en el aplauso, ¿no? El artista se emociona con el aplauso del público. El profesor no tanto con el aplauso, más bien con las preguntas o participaciones de sus alumnos. Ahí se regocija el profesor. ¿Sí? Listo. Les digo, a ver, les cuento rápidamente. Les cuento rápidamente. En la costa, las actividades que más se practican son agricultura y comercio. Y veo aquí que nadie contestó comercio, nadie puso ni de yapa el comercio, ni de yapa. Ya bueno, no importa. Aquí en la clase ya te digo siempre, equivócate. Aquí en la clase equivócate, que para eso estamos. Equivócate aquí, pero no en el examen. En el examen ya no. En el examen no. En el examen nadie te lo perdona, ¿verdad? Pero aquí equivócate. Es más, creo que el hecho de que te hayas equivocado hasta resulta una bendición, ¿no? Resulta una bendición porque eso quiere decir que va a marcar tu vida, porque así tiene que ser cuando uno aprende, marca algo importante en tu vida, que cuando llegue el examen, ¿no? Va a decir, no, esto ya lo sé que aquí una vez me equivoqué, pero ahora ya no, ya no, ya. Em, Agricultura y comercio son las actividades económicas que más se practican en la costa, ¿sí? Yo nomás aquí. Mira, apenas abro la puerta de mi casa que da a la calle, abro, ¿no? Saco mi cabecita, saco mi mocha por ahí, como dicen ustedes. A un costado tengo una tienda de mi vecina. Al otro lado tengo otra tienda de mi otra vecina. Eso es comercio. O sea, no doy ni, mira, ni siquiera he terminado de salir a la calle, de ir a la calle, y veo pues 2 tiendas a mi costado. Y eso es comercio.
Me puedo quedar un par de minutos acá en la puerta de mi casa, un par de minutos, y pasa una persona vendiendo un producto. De verdad, algunas veces hacen mucha bulla porque hasta pasan con megáfono todavía e interrumpen mi clase, ¿no? Pasan acá vehículos, carros, ¿no? Llevando, por ejemplo, camionetas que en la parte trasera llevan fruta y de repente pasa también por tu barrio, ¿no? Acá también. O sea, como te digo, el comercio está así. Es la actividad económica o una de las actividades económicas que más se practican en la costa, el comercio. La población venezolana que ha llegado al Perú, ¿a qué se dedica? Y no me digas a robar, no. Robarán pues un grupito de personas venezolanos, ¿no? De venezolanos que han llegado, un grupito, pero no todos. La mayoría son gente pues que de repente trabajan, ¿no es cierto? Trabajan, pero ¿a qué actividad se dedican? ¿Mm? Pues a la actividad comercial, ¿sí o no? Se dedican al comercio. Es más, de repente tú mismo en tu casa, tus padres pueden dedicarse al comercio. ¿Mm? Y la otra actividad, también importante, por ser la que más se practica, sería la agricultura. Días atrás hemos tenido problemas con los agricultores, hemos tenido problemas con las personas que trabajan en el sector de agroexportación. Es más, y reclamaron sus derechos, sus justos derechos, y prácticamente paralizaron la costa, ¿no? Acá en la Panamericana, tanto norte como sur, hubieron protestas. Te enteraste, ¿no es cierto? Mira, y solamente salieron a protestar aquellos agricultores que trabajan para empresas agroexportadoras. O sea, no, ni siquiera salieron todos los agricultores, no salieron todos. Pues imagínate, si a nivel nacional hay un paro agrario, se paraliza el Perú, ¿sí? La agricultura y el comercio. Es más, casi van de la mano las dos en cantidad de población. Son actividades que más se practica. Esa fue mi pregunta. Mi pregunta no fue quién produce más divisas, ¿no? ¿Quién produce más ganancia? Eso no fue mi pregunta. Mi pregunta es dónde o qué actividades son las que más se practican. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es geografía económica. Estamos hablando de la distribución de las actividades económicas en un determinado territorio, ¿no es cierto? Que en este caso sería la costa, un determinado territorio, ¿sí? Una región, como dice ahí. Y en la sierra, ¿cuáles son las actividades económicas que más se practican? Las actividades económicas que más se practican son, uno, escucha, uno, las actividades agropecuarias. Ese es uno, agropecuarias. Y dos, el comercio. Uno, las actividades agropecuarias y dos, el comercio. Ahora uno diría, profesor, actividades agropecuarias, ¿qué es eso, profe? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Alguna vez has viajado a la sierra? ¿Tienes familia en la sierra? Y de repente, si tienes familia, puede que me des la razón con lo que te voy a contar ahora. Mis abuelos por parte de mamá, mis abuelos por parte de mamá eran de Ayacucho. Digo eran porque ya fallecieron, los dos, ¿no? Mis abuelitos. Eran de Ayacucho, eran de la provincia de Paucar del Sarazara, que está al sur de Ayacucho, límite con Arequipa, ¿no? Pero sierra. Mis abuelos por parte de papá también ya fallecieron. Mis abuelos por parte de papá eran de Cajamarca, de la Sierra Cajamarquina, exactamente de San Pablo, de la provincia de San Pablo. Eran agricultores. Y también, aparte de ser agricultores, no, Saulito, eso fue hace mucho tiempo. Mis abuelos me dejaron cuando yo era todavía jovencito. Creo que mi último abuelito en irse al cielo fue hace 8 años, creo. Hace 8 años fue que falleció mi última abuelita. Mi abuelita fue la última, ¿no? Que tuve. Este, la cosa es que mis abuelos, ya sea por parte de mamá o por parte de papá, eran agricultores, ¿sí? Pero no solo eso, sino cuando yo iba a visitarlos a su casa, pues en provincia, ¿no? En provincia, este,
ellos no solamente tenían su chacrita donde cultivaban, sino que ellos también tenían sus animalitos. Se criaban sus vacas, criaban sus ovejas. Uno de mis abuelitos tenía un burro, ¿no? Tenían cuyes, tenían animalitos. Y eso pasa en la sierra. O sea que la gente no solamente se dedica a la agricultura, también se dedica a la ganadería. Eso pasa en la sierra, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le llamaría a aquella persona que practica ambas actividades al mismo tiempo? ¿Ah? ¿Cómo se le llamaría a esa persona, ¿no? O a esa actividad. Bueno, a esa actividad se le llamaría, pues, actividad agropecuaria. Agro de agricultura y pecuario de ganadería. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, colocamos actividades agropecuarias como la primera en la sierra, ¿sí? Mucha gente se dedica a eso en la sierra, agricultura y ganadería al mismo tiempo. Y en segundo lugar, tendríamos pues al comercio, ¿sí? Son igual actividades pues más practicadas. Cuando digo más practicadas, me estoy refiriendo a que concentra más PEA, más población económicamente activa, ¿ya? Profesor, en la selva seguimos con la agricultura. Viaja a la selva alta, viaja a la Merced, viaja a Oxapampa, a Posuso, a Jaén, viaja por el valle del Guayaga, viaja por el valle del Urubamba, allá en el Cusco, y vas a ver pues que la gente más se dedica a la agricultura, ¿sí? Y en segundo lugar, al comercio. Comercio, agricultura, pero primero es agricultura y después ya aparece el comercio. Profesor, pero en la selva no se practica la tala, no se practica la explotación forestal. Ah, claro. Yo estoy preguntando sobre actividades que más se practican. No estoy diciendo que son las únicas que se practican. ¿Sí o no? Eh, a ver, si hablamos de la pesca, hay pesca sobresaliente en costa y hay pesca sobresaliente también en la selva. Quizás en la sierra no tanto, ¿sí? La sierra es la región menos pesquera, ¿sí? Y recuerda que la pesca es una actividad extractiva, ¿cierto? Y no me digas, pues no me digas que no, profe, en la sierra sí hay pesca. Es más, mis tíos tienen piscigranjas, o sea, crían peces, profesor. Sí, yo he visto un montón, me voy a Huancayo y veo gente que tiene ese negocio de criar peces, crían truchas u otras especies y ya, pues, profe, si hay pesca, profe. No, eso no es pesca, ¿sí? Eso es piscicultura. Y no es lo mismo pesca que piscicultura, porque en la pesca solamente tú extraes nada más. Tú llegas todo campante a un río, a un lago o al mar y extraes el recurso, ¿sí? En cambio, la piscicultura es más que eso, porque en la piscicultura lo que tú haces es criar a los peces, ¿no? Desde huevitos. O sea, desde que están chiquititos, huevitos, y luego pues se eclosionan, salen, son alevines, peces chiquititos, y le das todo tu cariño, todo tu amor, le das alimento a los peces, le das su cariño, es más, hasta los bañas también. Una vez que están grandecitos ya, un poco ya de jóvenes para adultos, han adquirido pues un gran tamaño y te sientes orgulloso de tus peces, los sacas, los matas, los fileteas y lo pones a la parrilla y te los comes o los vendes. Ya, eso es piscicultura, pero no es pesca, ¿ya? La piscicultura no es una actividad extractiva. La piscicultura no es una actividad extractiva. ¿Qué actividad es la piscicultura? ¿Te acuerdas? Ah, ¿te acuerdas? La actividad no es extractiva. Piscicultura, perdón. La piscicultura no es extractiva, pero sí es primaria. Sí es primaria, pero no extractiva.
así como la agricultura y la ganadería, que son primarias, pero no son extractivas, ¿cierto? La piscicultura es primaria, pero productiva, ¿ya? No confundir pesca con piscicultura. ¿Está bien? Profesor, pero en la selva hay minería, profe. Yo he visto, ¿no? Minería, profesor, la extracción de oro, de petróleo. Sí, pero ¿cuánta gente se dedica a eso? Profesor, en la selva se practica la tala, profesor. La tala, ¿ah? De árboles. Hay explotación forestal, profesor. Claro que lo hay. Pero ¿cuánta gente se dedica a eso? Además, ¿y cómo sé? ¿Cómo sabe tu profesor? ¿Cómo sé? Estas actividades son las que más se practican. ¿Cómo lo sé? ¿A mí quién me dijo? ¿Acaso me lo dijo Vizcarra? ¿Acaso me lo dijo Richard Swing? ¿Cómo sé que estas actividades que te he nombrado por cada región son las que más se practican? Fácil. Tengo que apoyarme en una entidad oficial que me arroje datos fidedignos para saber a la gente a qué más se dedica. O sea, no es que a mí me parezca, no es que a mí me parezca o a ti te parezca, ¿sí o no? Tengo que guiarme de información, pues, fiable, ¿no? Y esa información, ¿sabes quién te lo da? Te lo da el Instituto Nacional de Estadística e Informática, o sea, el INEI. Claro, Nayeli, muy bien. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Indaga tú. Recuerda que el INEI se encarga de hacer censos, ¿verdad? Los censos. ¿Mm? Los censos nacionales. Y en un censo nacional, que puede ser no solamente de población, también puede ser un censo económico, lo realiza el INEI. Y ahí no solamente te preguntan, a ver, ¿cuántos son acá en esta casa, en este domicilio? ¿Cuántos son? Y tú dices, no, ya, en mi casa somos 28. ¿Y ahí nomás queda el censo? ¿Ahí nomás quedó? ¿Y se va el censador? No, ¿verdad? No. En verdad, te hacen más preguntas. Te hacen más preguntas. Con el censo yo puedo tener, por ejemplo, datos de la población por sexo, ¿no? ¿Cuántos son varones? ¿Cuántos son mujeres? Puedo saber la población por edad, porque también tienen que indagar, tienen que obtener ese dato, ¿no? La edad de la población. Y también a qué se dedica la población. ¿Cuánta de esa población total del Perú pertenece a la población económicamente activa? O sea, ¿cuántos corresponden a la PEA? Esos datos son importantes. Puedes indagar, puedes investigar entonces en páginas oficiales como las que te acabo de decir, la del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y ahí pues vas a ver que en la costa las principales actividades son la agricultura y el comercio, que en la sierra son las actividades agropecuarias y comercio. Y en la selva, las que más se practican, donde hay más gente dedicada a eso, es la agricultura y el comercio. Por eso te dije al inicio de que las personas que entre ustedes han viajado más, ¿sí? Si han viajado más entre ustedes, han viajado a la costa, sierra y selva, pues me darás la razón, ¿sí? Em, Otra cosita más, ¿no? Antes de pasar a al siguiente dato, em, que las actividades económicas parecen, ¿no? Parecen que un poco que nos engañan, ¿no? Me refiero por los nombres. Por ejemplo, la minería, ¿no? La minería. Todos sabemos que la sierra peruana es minera, ¿no es cierto? Es minera. Pero ¿cuánta gente se dedica a la minería en la sierra? ¿Cuánta gente se dedica a la minería en la sierra? ¿Te has paseado por la sierra? ¿Has viajado a la sierra? A ver, busca entre la población. ¿Cuántos se dedican a la minería? Yo te digo un dato. A nivel nacional, a nivel nacional, la PEA que se dedica a la minería, ¿sí? Y lo voy a poner mejor acá.
PEA que se dedica a la minería, ¿no? PEA en minería es el 1,2%. Ahí lo mando, ¿ya? La PEA que se dedica a la minería a nivel nacional, ¿ah? O sea, no solamente en la sierra, a nivel nacional es el 1,2%. Mira cuánta población, mira, ve, 1,2. ¿Te parece bastante? Y ojo que hay minería en la costa, hay minería en la selva. O sea, ese 1,2% hay que repartirlo. Hay que repartirlo entre costa, sierra y selva. Entonces, ¿te parece mucha PEA en la minería? ¿Mucha? No, para nada, para nada. En el caso de la agricultura, más o menos tienes un 36% de la PEA en la agricultura. En lo que es el comercio tienes un 34 a 35, o sea que está muy pegada a la agricultura y el comercio, ligeramente el comercio un poquito más de repente, ¿no? El comercio, perdón, la agricultura un poquito más, y en segundo lugar el comercio. Es más, pero el comercio sigue proliferando. En este momento la mayoría de gente se está dedicando a eso, ¿no? A las actividades comerciales. Algunos han dejado hasta su trabajo de oficina, algunos han dejado esos trabajos, pues, que eh, eran para personas o para empresas, o sea, ser dependientes, y han pasado a un sector más bien comercial, y más aún en pandemia. La mayoría de gente ya se dedica a vender productos, ¿no es cierto? Y a ese intercambio de bienes, ¿no? A ese intercambio de bienes se le llama pues comercio. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? ¿Todo bien? ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta, entonces seguimos. ¿Ya? Ujú. Listo, Evelyn. Muy bien. Seguimos entonces, ¿ya? ¿Qué más dice? A ver, acá en la definición de geografía económica, porque lo que hemos tratado hasta este momento es, mira, analizar la distribución de las actividades económicas en el territorio peruano, ¿no es cierto? Y sobre todo, considerando las actividades que más se practican. Eso es lo que he hecho ahora. Estamos aplicando geografía económica. ¿Qué más dice acá? Que la geografía económica también estudia la relación que hay entre las actividades económicas y los recursos naturales. Por ejemplo, yo te dije hace un rato que actividades económicas dependen del clima. Y tú sabes muy bien que el clima es un recurso natural. La semana pasada lo estuvimos hablando. El clima es un recurso natural. Eso quiere decir que el clima es un bien, pero de origen natural. ¿El clima es útil? Por supuesto que es útil. ¿El hombre puede sacar beneficio del clima? Sí, puede sacar beneficio del clima. Gracias a la variedad climática en el Perú, yo puedo obtener también variados productos en la agricultura. Puedo criar diferentes animalitos en el Perú. Animales de climas cálidos, animales de climas fríos, de climas templados. Entonces yo le saco provecho al clima. Hasta en el aspecto turístico, ¿no? También. El clima es un recurso natural. El suelo. Hace rato te dije también el suelo va a influenciar en el desarrollo agrícola. El suelo. Y el suelo es un recurso natural, te dije. El agua, tan necesaria también para muchas actividades económicas, para la industria, la ganadería, la minería también depende del agua. La agricultura depende del agua. ¿Y el agua qué es? Es un recurso natural. ¿Cierto? Ya, eso también vamos a estudiar, pues.
Vamos a la siguiente parte. Las bases de la geografía económica. ¿Sí? La geografía económica para su pleno desarrollo, la geografía económica para su desarrollo, ¿en qué se basa? En conocimientos de economía, en conocimientos de historia, de demografía, de ciencias de la tierra y de política. Repito, la geografía económica para su desarrollo, ¿sí? Para su aplicación, se basa en esto. Se basa en conocimientos de economía, historia, demografía, ciencias de la tierra y hasta de política. En el caso de economía, como dice acá, permite identificar, analizar el proceso productivo de bienes y servicios destinados a la satisfacción de necesidades humanas. ¿Sí? En el caso de la historia, facilita la comprensión de los procesos temporales que configuran las dinámicas socioeconómicas actuales, como dice aquí. ¿Es importante la historia en la geografía económica? Por supuesto. Es importante la historia en la geografía económica. ¿O acaso no has escuchado eso de productos tradicionales y no tradicionales? ¿Se acuerdan de los tradicionales? Esos productos de exportación tradicionales del Perú. Y te debes recordar también que en primerísimo lugar aparecen los productos derivados de la minería, o sea, los minerales. El Perú ha sido exportador, creo que desde siempre, de minerales, ¿no? O por lo menos desde la conquista española. En etapa republicana también lo mismo. Actualmente igual, el Perú es un exportador de minerales. Entonces sería un recurso tradicional, ¿verdad? Ahora, no tradicional es aquel producto que estamos exportando en los últimos años, en las últimas, de repente, 2 décadas, ¿no? Ha adquirido pues un realce esos productos de exportación. Y ustedes pues lo saben identificar, ¿no? ¿Qué productos son los no tradicionales? Por ejemplo, los arándanos, el aguaimanto, o quizás los espárragos, el ají páprica, son los no tradicionales. ¿Verdad? Hemos requerido entonces un poquito de historia para esto. ¿Ok? Luego tenemos también la demografía, otra de las bases del conocimiento para la aplicación de geografía económica, la demografía. Dice, aporta el análisis de la dinámica poblacional tanto en la dimensión individual como en la colectiva. Yo empecé la clase diciéndote cuáles son las actividades económicas que más se practican. Es más, hasta mencioné el censo. Ya cuando uno habla de población, cuando uno habla del censo, está refiriéndose a aspectos demográficos, ¿verdad? Se está refiriendo a aspectos demográficos. ¿Cómo dice aquí? Pues, ¿sí, chicos? Luego también se necesita el conocimiento de ciencias de la Tierra. Por ejemplo, climatología, el estudio del clima, climatología. Otro, la edafología. La edafología es la ciencia que estudia el suelo, la edafología, el suelo. Los ingenieros agrónomos, por ejemplo, van a llevar cursos o llevan cursos en la Universidad de Edafología, el estudio del suelo, pues. Ahí nomás tiene 2 ejemplitos, ¿no? Climatología, meteorología, edafología, hasta la geofísica también, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por último tengo a la política. La política dice que se encarga de analizar las relaciones de poder que se dan alrededor de la distribución y acceso de los recursos, bienes y servicios. Claro, porque como bien sabemos, la política es el arte de gobernar. La política nos permite administrar y en la geografía económica hacemos eso. La administración es importantísima en la geografía económica. Como dice acá, ¿no? Se encarga de analizar relaciones de poder y ese poder significa pues
la administración de los recursos, ¿sí? Como dice aquí también, relaciones de poder que se dan alrededor de la distribución y acceso de los recursos, bienes y servicios. A ver qué políticas voy a hacer para poder, pues, desarrollar estas actividades, ¿no? De manera idónea, de manera sostenible. ¿Ya? Listo. Pasamos a la siguiente imagen. ¿Ya? Una vez que ya nos hemos empapado de geografía económica, de qué es lo que trata, de en qué se basa la geografía económica, qué conocimientos debo de tener, ya sabes que en geografía económica debo tener estos conocimientos: economía, historia, demografía, ciencias de la tierra y hasta de política. En el Perú, las actividades económicas que practicamos están sectorizadas, ¿verdad? Están agrupadas. Formamos tres sectores, como ustedes bien saben, aunque no son los únicos, ¿ah? No son los únicos. ¿Mm? Los economistas, algunos, ya hablan hasta de 5 sectores, pero ya te dije, a mí lo que más me interesa es lo que va a venir en tu examen, ¿sí? Lo que va a venir en tu examen y lo referente, pues, a mi curso. No me voy a inmiscuir en aspectos de economía estrictamente, ¿ya? Porque para eso ustedes tienen, pues, su curso de economía, ¿verdad? Entonces, yo solamente me voy a fijar en lo que viene en tu examen, pero en el temario de geografía, ¿ya? A ver, los tres sectores: primario, secundario y terciario, ¿verdad? Hasta ahí creo que no hay ningún problema de entender, esto ya es muy bien sabido. Pero analicemos un poquito a las actividades económicas. Primero, el sector primario. Primero, las actividades primarias. ¿Te acuerdas? A ver, dime, ¿cuál es la principal función de las actividades primarias? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es la principal función de las actividades primarias? ¿A qué se dedican las actividades primarias? En general, ¿no? En general. Yo sé que se dividen en extractivas y productivas, ¿cierto? Pero ¿extraer qué? ¿Producir qué? En general, no específico. En general, ¿alguien lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda? Si no recuerdas, yo te digo. Las actividades primarias, como dice Nayeli, muy bien Evelyn, muy bien Nayeli, excelente chicas, muy bien. Como dicen ustedes, las actividades primarias permiten obtener materia prima, ¿sí? Permiten obtener materia prima, ya sea extrayéndola o produciéndola. Yo puedo extraer materia prima, puedo producir materia prima. Recuerda que la materia prima ha sido recurso natural. La materia prima ha sido recurso natural. La materia prima es el recurso natural que ya empezó a ser utilizado por el hombre. Mientras estuvo en la naturaleza, pero el hombre sabía que eso era útil, ahí se le llama recurso natural. Estaba en la naturaleza, ¿verdad? Es como un arbolito en el bosque. El hombre sabe que eso es útil, sabe que ese arbolito es útil, más aún si es un árbol conocido, por ejemplo, el cedro, ¿no? Uy, la madera que te brinda el cedro es lo máximo, ¿sí o no? Ya, bueno, ese arbolito en el bosque, ¿m? Es un recurso natural, pero una vez que ya tú lo has cortado, ya se convierte en materia prima. ¿Sí? Cuando tú ya obtienes tablones, ¿no? Tablas así de madera, entonces ya se convierte, pues, en materia prima. ¿Sí? Ya sabes, las actividades económicas permiten obtener materia prima y esa es su principal función. Y la materia prima yo la puedo extraer o también puedo producir materia prima. ¿Cuáles son las actividades extractivas? La minería, lógico. La pesca también es extractiva y la explotación forestal. Claro, hablo del Perú, porque en otros países
hasta podríamos mencionar a la caza, ¿sí? Si te vas a Canadá, a Rusia, Estados Unidos, sobre todo Canadá y Rusia a nivel mundial y en otros países asiáticos también. La caza sería pues una cuarta actividad primaria. Aquí en el Perú no tanto. En el Perú se practica, pero en ciertos lugares y de manera muy restringida. Entonces, por eso no menciono la caza, pero por si acaso te lo estoy diciendo. La minería, la pesca y la explotación forestal. Uno diría, profesor, ¿y la tala? Ah, ya, la tala está dentro de la explotación forestal. ¿Qué es talar? Talar es cortar, ¿sí o no? Pero la explotación forestal es más que eso. Imagínate que estás caminando por la selva, pero en el monte, ¿ah? En el monte, ¿sí? Estás caminando por la selva en el monte, no en la ciudad, en el monte, ¿sí? Y en eso ves pues una palmera llamada aguaje. Ves una palmera llamada aguaje, que algunos de ustedes lo deben conocer, ¿no? Es más, su fruto es comestible y el fruto también se llama así, se llama aguaje. El fruto también se le llama así, la palmera y el fruto. Entonces tú ves la palmerita, ves ahí el aguaje, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Como esto no le pertenece a nadie, estoy en el monte, me voy a trepar a esta palmera y eso haces, te trepas, te trepas, te trepas y llegas hasta la punta del aguaje de la palmera y con tu manito arrancas una frutita de aguaje. Arrancas una frutita. No lo cortas, con tus manos nada más ¡pac! Lo arrancas. Y luego te bajas, te deslizas, ¿no? Te deslizas y tienes ahí el aguaje en tus manos. Es más, hasta lo pelas y te lo comes. ¿Hasta lado? ¿Hubo tala ahí? No, no hubo tala. Lo que sí hubo fue una explotación forestal. Profesor, ¿a qué se refiere con explotación? Ah, explotación significa aprovechamiento. Cuando mencionen explotación, no se refiere a que tú vas a cosechar con dinamita y que vas a hacer que explote. No, no es así. La palabra explotación significa aprovechamiento. Y forestal, ah, eso es relativo a bosques, ¿sí? O a vegetación silvestre. Explotación o aprovechamiento de la vegetación silvestre, que encontramos, por supuesto, en bosques. La tala es parte de la explotación forestal. Profesor, ¿está permitida la tala en el Perú? Sí, sí está permitida. Pero hay cierto reglamento, hay ciertas normas que hay que respetar, porque si no, se convierte en tala ilegal. Hay leyes que protegen, por supuesto, nuestros bosques. O si no, se convierte en una actividad ilegal. ¿Ok? Yo me voy por la sierra, caminando ahí por el campo, en la sierra. Y en la sierra me topo con un arbolito de eucalipto. Y ustedes lo conocen, ¿no? Al eucalipto. En la sierra hay bastante eucalipto. Pero también sé que las hojas del eucalipto es muy bueno, ¿sí o no? Sobre todo para problemas bronquiales. ¿Ah? Entonces agarro y arranco, pues arranco hojitas de eucalipto. En una bolsita me llevo ahí, pues las hojitas, unas 50 hojas me llevo. ¿Eso es talar? No, eso no es talar. ¿Qué he hecho entonces? He practicado la explotación forestal. ¿Ya chicos? ¿Se entienden esta parte? Con respecto a la pesca también es extractiva y se puede practicar en el mar como en el continente. Hay pesca marina y hay pesca continental. Cuando digo pesca continental, es aquella que se va a practicar en costa, sierra y selva. Pero como lo dije hace rato, en estas tres regiones, costa, sierra y selva, ¿sí? Más se practica en la costa, más se practica en la selva, pero no tanto en la sierra no tanto, y no confundirse con la piscicultura que también te dije, ¿sí? Profesor, y si me preguntan en el examen, en la pesca continental, ¿no?
Si hablamos de pesca continental, ¿dónde se practica más? ¿En la costa o en la selva? ¿Cuál de los dos marco, profesor? A ver, ¿tú qué me dices? Ojo, estoy hablando de pesca continental, no estoy hablando de pesca marina. ¿Quién gana? ¿La pesca de la costa o la pesca de la selva? ¿Dónde se pesca más? Y no estoy hablando de pesca marina. Cuando digo costa, me estoy refiriendo a los ríos de la costa, los lagos de la costa, las lagunas de la costa, porque es pesca continental. No confundir con la pesca marina. Porque si comparo la pesca marina con la continental, pues la pesca marina se lo lleva de encuentro pues a la pesca continental. ¿Cuántas toneladas de peces ahí se extrae, no? ¿Cuánto pescado tenemos de la pesca marina? Claro, pues no puedes comparar, pues. Pero no, acá yo no me refiero a la pesca marina, no, me refiero a la costa, la sierra y la selva, los ríos de la costa, los ríos, el río Rímac, por ejemplo, el río Cañete, que están en la costa, o los lagos, las lagunas, los pantanos que hay en la costa. Ya, compáralo con la selva. ¿De dónde extraemos más? ¿De dónde? ¿Ah? Creo que eso es fácil, ¿ah? Así es, Marquito, así es, Nayeli. En la selva, pues, en la selva. En la selva hay más pescas que en la costa. Estoy hablando de pesca continental, ¿verdad, chicos? Y creo que ha quedado claro, me han entendido. No estoy hablando de pesca marina, ¿sí? En la pesca marina podemos distinguir dos tipos, la pesca industrial y la pesca artesanal, ¿cierto? La industrial y la artesanal. ¿Cuál de las dos, artesanal o industrial, cuál de las dos eh, se extrae más? Y creo que también eso es facilísimo, ¿no? En la industrial, ¿verdad, Evelyn? Muy bien, así es, Eve. En la industrial, ¿cierto? Muy bien, Nayeli. ¿Y cuáles son las características de la pesca industrial? Una de ellas es que extrae el recurso en grandes cantidades. O sea que ya prácticamente linda con lo depredatorio. O sea, tiene ya características depredatorias, ¿sí o no? Y para poder extraer en gran cantidad, como dice Nayeli, para poder extraer en gran cantidad, tengo que tener, pues, primero, un capital que sea de apoyo, ¿no? Un capital considerable, con maquinarias, herramientas para poder extraer la cantidad que necesito, las cantidades industriales, en toneladas. ¿Sí o no? Cuento con mayor tecnología entonces, grandes embarcaciones, instrumentos electrónicos, computarizados en algunos casos. Esa es la pesca industrial. Y la pesca industrial se practica cerquita a la costa o alejado de la costa. ¿Ah? Claro, muy bien, Evelyn. La pesca industrial se practica alejado de la costa, ¿no? ¿Qué tan alejado? ¿Qué tan alejado? Bueno, más o menos unas 8 millas, más o menos unas 8 millas. 8 millas mar adentro, ¿no? Y dentro de las 8 millas, pegado al mar, o perdón, pegado a la costa, vas a encontrar a los pescadores artesanales, ¿no? ¿Está bien, chicos? Y los pescadores artesanales, pues, como su nombre lo indica, básicamente es manual, ¿sí? La pesca es manual. Vas a utilizar tu cañita de pescar o tus redes, ¿no? Y esas redes van a ser jaladas hasta con la mano. El pescador artesanal alguna vez no tiene ni siquiera una embarcación, porque su actividad, como te digo, algunas veces la va a practicar ahí parado en el muelle o parado en una roca. Y desde ahí nada más lanza sus cordeles y empieza a pescar. Hay pescadores artesanales que tienen embarcaciones, que tienen sus lanchitas, sus botes jalado a remo, ¿no? Pero no tienen pues una tecnología avanzada, como bien sabemos. En la pesca artesanal, la extracción en cantidad no, pues no es mucho, no es mucho, ¿ya? Existe una enorme diferencia, ¿no? Entre pesca artesanal y pesca industrial. ¿Cuál de las dos es llamada pesca de altura? ¿Te acuerdas? ¿Cuál de las dos es pesca de altura? ¿La industrial o artesanal? ¿Cuál es pesca de altura? Altura.
¿La artesanal o la industrial? ¿Te acuerdas? Profesor, ¿a qué se refiere con altura? No entiendo eso de altura. Ah, que se practica en alta mar, que se practica en alta mar, alta mar. ¿Y alta mar qué es? ¿Alejado de la costa? Pues, ¿sí o no? Muy bien, Evelyn. Evelyn ya aquí me respondió hace rato. La pesca de altura es la industrial, ¿cierto? Listo. ¿Y la minería, profesor? Uy, la minería es un caso muy especial. La minería también es extractiva, ¿cierto? Una actividad primaria extractiva. El hombre solamente se encarga de extraer minerales, minerales ya sean metálicos, pueden ser no metálicos y hasta energéticos. La explotación del petróleo, por ejemplo, ¿no? El aprovechamiento del petróleo, la explotación del petróleo también es minería. Si yo extraigo gas natural, también es minería, pero minería de energéticos. Si yo extraigo cobre, plata, plomo, sería minería de metales. ¿Sí? Estamos extrayendo minerales metálicos. Y si digo sal, fosfatos, la roca caliza utilizada para el cemento, esos serían pues minerales no metálicos. La extracción de sal son minerales, ¿verdad? Minerales caliza, fosfatos, la arcilla que utilizamos para fabricar ladrillos también, eso sería minería de no metálicos. ¿Por qué es importante la minería? Siempre hablamos de que el Perú es un país minero. No es por la cantidad de población que se dedica a la minería, no es por la cantidad de población, porque tú sabes que la minería solamente concentra el 1,2% de la población peruana, el 1,2% no es mucho. Entonces, ¿por qué decimos que el Perú es un país minero? ¿Por qué decimos eso? Porque el Perú depende de la minería, directamente dependemos de la minería. Como dice Nayeli aquí, el, el Perú obtiene casi la mitad de sus divisas, la obtiene de la minería. El 49 o el 50% de nuestras divisas, la mitad prácticamente, ¿no? La vamos a obtener de la minería. ¿Sí? Si la minería me da más divisas, es porque lo que más vendemos al mundo, lo que más vendemos al mundo son productos relacionados a la minería. Vamos a vender al mundo, vendemos a China, Estados Unidos, a la Unión Europea, le vendemos minerales y es lo que más vendemos. Vendemos por toneladas minerales, ¿no? Cobre, plomo, zinc, vendemos por toneladas. Y es de donde obtenemos pues más dinero. ¿Ya chicos? Por eso la minería es importante. Por eso, nada más. O sea, no es por la concentración de población ni cosa parecida. ¿Está bien? Y luego pasamos a las actividades primarias, pero productivas. Productivas. Aunque antes acá tengo una imagen que tú también ya debes tener esto. Son algunos de los yacimientos más importantes del Perú. Me gustaría solamente marcar aquellos o resaltar aquellos que sí debo de saber, pues de todas maneras, ¿no? Por ejemplo, en lo que es cobre, un yacimiento cuprífero, tenemos Antamina, ¿no? El más importante del Perú, ubicado en Ancash, ¿sí? Antamina Ancash. Y tienes más ejemplitos acá. En zinc también es Antamina en Ancash. Ancash destaca por ser el departamento que más produce cobre y zinc a nivel nacional, ¿sí? Con su yacimiento de Antamina. ¿Está bien? En lo que es oro, destaca Cajamarca, sobre todo Yanacocha, ¿verdad? El yacimiento aurífero más grande de Sudamérica y es el que produce más también a nivel de toda Sudamérica. ¿Está bien? Yanacocha en Cajamarca, muy conocido. Entonces, yo, por lo menos para el examen de San Marcos, esto que he resaltado de color amarillo, sí deberías conocerlo. Dependiendo a qué universidad vayas, las preguntas, tú sabes que en el formato cambia un poquito. Si vas a la Villarreal o si vas a Uni, sí hay que saber pues ya datos puntuales, ¿no? Y ahí sí habría que memorizar más de estos yacimientos. Por eso te digo, eso depende a qué universidad vayas. En lo que es San Marcos, no tanto. Creo que por ahí bastaría pues dos yacimientos que pueda aprender, los más importantes del Perú, ya bueno.
por cada metal, ¿no? Por cada metal. Dos de cobre, dos de zinc, dos de oro. Creo que con eso es suficiente. Pero acá yo te he marcado, resaltado, los más importantes nada más. En lo que es plata, tengo antamina en Ancash, ¿sí? Pero yo quiero nombrar en plata esta de acá, también esta, Cerro de Pasco en Pasco. ¿Por qué? Porque actualmente es el que más produce plata a nivel nacional, este de acá. Profesor, entonces, ¿por qué marcó antamina? Porque quería que te des cuenta de algo. Mira antamina. Antamina produce cobre, antamina produce zinc y produce plata. Estamos hablando de un yacimiento que produce metales valiosos, pero no uno, sino varios. Eso quiere decir que es un yacimiento polimetálico, no polimetálico. ¿Ya? Por eso resaltaba lo de antamina. Es un yacimiento polimetálico. Y hay varios en el Perú, ¿eh? No solamente antamina, hay varios. El mismo Cazapalca, por ejemplo. Cazapalca es un yacimiento aquí en Lima y produce cobre, plomo, zinc. Ese es Cazapalca, ¿no? Es también polimetálico. Hay varios polimetálicos e importantes en el Perú, ¿ya? En lo que es plomo, yo resalto también a Cerro de Pasco, Animón Cerro de Pasco, es el mismo, ahí está. Cerro de Pasco también es polimetálico, ¿no? Y en hierro tengo a Marcona Ica, Marcona Ica. No hay un gran número de yacimientos de hierro en el Perú. Eh, el más importante es Marcona, por ahí el yacimiento de Acarí en Arequipa, pero ya no produce tanto. O Cerro Morrito en Tacna, Cerro Morrito en Tacna, pero tampoco no destacan, ¿no? No destacan, por eso que ni acá aparece en el recuadro. Lo que sí teníamos bastante hierro es en Tambo Grande, Piura, pero el yacimiento de Tambo Grande no está en producción, ya que la gente se opuso a la explotación de Tambo Grande allá en Piura, por eso que no aparece aquí. ¿Ya? ¿Es una reserva de hierro? Sí, es una reserva de hierro, es un yacimiento, pero no está explotándose. En cambio, el hierro de Marcona en Ica, sí, que ese sería pues nuestro principal yacimiento de hierro. ¿Está bien? Eh, Volteamos la página, ¿ya? Ahora sí, las actividades económicas productivas. Y en las productivas tenemos la agricultura y la ganadería. ¿Son las únicas? No, no son las únicas productivas. Ya te dije hace rato, la piscicultura también. La piscicultura, actividad que se dedica a la crianza de peces. ¿Qué más aparte de piscicultura? Tenemos también a la apicultura. ¿Te acordarás? La apicultura, ¿qué se dedica a la apicultura? ¿A qué se dedica la apicultura? ¿Te acuerdas? ¿Te acordarás? Apicultura. ¿Te acuerdas? Ujú. Muy bien, Evelyn. Se dedica a la crianza de peces, ¿no es cierto, Marco? Así es, ahí está Marquito también. Crianza de abejas, perdón, peces, de abejas, ¿ya? Ahora, ¿para qué criamos abejas? Fácil, ¿no? Uf, profesor está haciendo preguntas también de primaria. Claro, miel, cera, polen, ¿no? Es correcto, Saulo, muy bien, muy bien. Em, Y una vez un alumno me dijo, profesor, pero ya, la apicultura es crianza de abejas. Así me dijo un alumno. Y las abejas son animalitos, insectos, pero son animales, profesor. Claro, el alumno me dijo, profesor, pero si son animales, ¿por qué no está en la ganadería? ¿Por qué no está en la ganadería? Se sobreentiende que son animales, estoy criando animales, entonces debería estar en la ganadería. Yo le digo que no está en la ganadería. Pero, profe, ¿por qué? Lo que pasa es que en la ganadería se crían animales domésticos, ¿sí? Y las abejas no son animales domésticos. ¿Me dejó entender? ¿Sí?
De ahí parte entonces la diferencia. Ahora, ¿cuántas personas se dedican a la apicultura? Muy pocas, ¿verdad? O sea, muy poco vamos a ver apicultores. Pueden formar asociaciones de apicultores, pero en verdad, si contamos la población, eh, mm, poquísimos son los apicultores a nivel nacional. En cambio, ganaderos, es otra cosa. La ganadería está, pues, de lejos, es más que la apicultura, es más que la piscicultura. Otra actividad que también es productiva, primaria productiva. Es esta de acá, ¿ya? No sé si lo habrás escuchado. Ahí está. Ahí lo mandé, mira, ve. La silvicultura. ¿Te acuerdas? ¿A qué se dedica la silvicultura? ¿Te acuerdas? Mm, Muy bien, Evelyn. Así es. Como dice Evelyn, también Saulo, muy bien. La silvicultura es la actividad que se dedica a la crianza, pues, de árboles, crianza de árboles. O sea, los árboles tú los vas a criar desde chiquitos, o mejor dicho, desde que son semilla. Agarras la semilla de un árbol y lo plantas. Haces que germine, le das la ayuda necesaria, le das la tierra que necesita, lo vas a poner en una tierra que necesita, lo vas a regar al principio y cuando ya empieza a germinar, empieza a crecer, ¿no? Tendrá pues 1 metro de alto o menos. Agarras ese arbolito y lo trasplantas, te lo llevas a otro sitio para que se desarrolle mejor. Y una vez que lo has trasplantado, te lo has llevado a otro sitio, bueno, sigues con su cuidado. Y el árbol va a crecer frondoso, grande, ¿no? Enorme el árbol, bonito el árbol. Luego llegas y lo cortas y te lo llevas y haces mondadientes con ese árbol. Pero has criado el árbol. Entonces ya no es tala, ya no es explotación forestal, porque tú has criado, has intervenido en esa producción de materia prima. Por eso que la silvicultura también es una actividad primaria, pero productiva y no extractiva. En las extractivas, prácticamente el hombre lo que hace es solo extraer el recurso, nada más. En las productivas no. En las productivas hay más intervención del hombre. Creo que ya eso nos quedó claro. Entre todas las actividades productivas, entre todas las productivas, la agricultura y la ganadería son las que mandan. Y ya sabes que la agricultura, hay mucha gente en el Perú que se dedica a la agricultura, ya sea costa, sierra y selva, voy a encontrar agricultura ahí entre los primeros lugares. ¿Sí? Y en ambos casos, tanto agricultura y ganadería, eh, en ambos casos se identifica agricultura y ganadería intensiva y agricultura y ganadería extensiva. Creo que también eso es fácil saber diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Te acuerdas la diferencia entre intensiva y extensiva? ¿Te acuerdas? Fácil, ¿no? La intensiva, y ese nombrecito, ¿no? Intensiva. ¿Mm? ¿A qué se refiere cuando decimos agricultura y ganadería intensiva? Se refiere pues a una mayor producción, una producción intensa, ¿ah? Donde el suelo no va a descansar, donde el ganado tampoco va a descansar y produce todos los días y a lo más que se pueda. Una intensa producción, intensiva, dice, ¿no? Ahora, si es intensiva, por supuesto, tengo que tener también las herramientas necesarias para eso. Algo parecido a lo que habíamos explicado con la pesca industrial y la pesca artesanal. Acá es muy parecido. Porque en la intensiva, tanto agricultura y ganadería intensiva, también tendrá pues rasgos industriales, o por lo menos los productos que se obtengan van a ir a la industria. En la intensiva, ya sea agricultura o ganadería, habrá un mayor capital, habrán pues herramientas sofisticadas, maquinarias, habrá el apoyo de ingenieros, médicos veterinarios, etcétera, etcétera. Hay más con qué. Por ende,
la producción también tiene que ser mayor para poder recobrar parte de lo invertido, ¿cierto? En ambos casos, como te digo, es muy parecido. Y la extensiva es todo lo contrario. Menos capital, menos producción. Esa sería la agricultura y ganadería extensiva. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta aquí sobre agricultura, ganadería, actividades productivas, primarias productivas, ¿no? ¿Nada? Ya. Yo hago una pregunta entonces, a ver si alguien puede participar o recuerda lo siguiente. Escucha, la ganadería. Si sabes que es intensiva y extensiva, la ganadería, intensiva y extensiva, ¿cierto? Pero ¿cuál de las dos ganaderías es estabular? Estabular. Y si digo estabular, eso es relativo a establo, establo, estabular. ¿Mm? ¿Cuál de las dos es estabular? ¿Te acuerdas? O sea, ¿en cuál de las dos a los animalitos se los cría en establos? Establos. Claro, muy bien, Saulo. Aparte de Saulo, ¿nadie más? Aparte de Saulo, muy bien, Evelyn. La ganadería estabular, o sea, los animales se crían encerrados, no pueden salir, encerrados. Tienen su propia casa, se podría decir así, ¿no? Encerrados. Claro que al estar encerrados, también dentro de esa supuesta casita que tienen, tendrán pues ciertas comodidades, ¿no? Esa es la ganadería intensiva. La intensiva es estabular. En cambio, la extensiva no es estabular. Los animalitos de la ganadería extensiva, ¿sí? Prácticamente son criados al aire libre para que anden en el campo. Los sueltan, ¿no? Para que vayan por ahí a pastar, a alimentarse. De repente por ahí pondrán pues algunos límites o linderos de separación, ¿no? De un terreno con respecto al vecino del costado, ¿sí? Pero, pero no es estabular, ¿ya? La extensiva no es estabular. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Sigamos entonces. La función principal de las actividades primarias, te dije, obtener materia prima. Ya, pero una vez que obtuve materia prima, ¿qué hago con eso? Una vez que obtuve materia prima de la minería, de la pesca, de la explotación forestal, de la agricultura, de la ganadería, una vez que obtuve esa materia prima, ¿qué hago con eso? ¿Mm? Bueno, esa materia prima que ya obtuve, lo voy a derivar a otro sector, ¿verdad, Nayeli? Lo voy a derivar a otro sector, que sería pues el sector secundario, ¿sí? El sector secundario. Y en el sector secundario, lo que voy a hacer es transformar esa materia prima. Una vez que he transformado la materia prima, le he añadido o le he dado un valor agregado, ¿verdad? Le he dado un valor agregado a ese nuevo producto, a esa materia prima que he transformado, ¿cierto? Es importantísimo entonces el sector secundario, ¿no? Si yo te dije que el sector primario me da materia prima, vamos a suponer, explotación forestal, tala. Tengo un tronco acá, dos troncos, tres troncos de árboles de cedro, tres troncos ahí que he cortado. Y decido vender esos tres troncos de cedro, ¿sí? Los vendo. Me darán pues un dinero por eso, por supuesto. Pero, ¿qué sucede si yo esos troncos de árboles de cedro, decido transformar esa materia prima a muebles, por ejemplo, un juego de sala, su mesa, esa mesa resistente de cedro, esa mesa que pesa, ¿no?
y sus sillas también de cedro. Ese nuevo producto, ¿sí? Ese nuevo producto ya transformado, pues va a tener mayor costo, mayor valor, ¿sí o no? Y voy a ganar más que vender solamente madera, ¿ah? O troncos. Eso es cierto, acá se cumple, ¿cierto? Acá se cumple eso. ¿Es conveniente o no es conveniente la industrialización? Sí, sí es conveniente. ¿Por qué? Porque voy a obtener más beneficio económico. Voy a ganar más, ¿cierto? ¿Es o no es conveniente que nuestro país sea industrializado? Claro que es conveniente. ¿Por qué? Porque voy a ganar más. Una cosa es que el Perú venda minerales como materia prima y otra cosa es que el Perú transforme esos minerales y venda un nuevo producto. Si tengo cobre, tengo plomo, tengo zinc y otros minerales más, pues no lo voy a vender como materia prima, no lo voy a vender como materia bruta, sino lo transformo. ¿En qué? No sé, todos esos minerales, todos esos metales, lo puedo convertir en un automóvil o automóviles y empiezo a vender automóviles. Y eso significaría pues una mayor ganancia. ¿Mm? Por el valor agregado que le has dado. ¿Cierto? ¿Ya, chicos? Eso sería pues ya parte de las actividades secundarias, ¿no? Vamos a ver qué sigue aquí. Un ratito. Bueno, algo que quería, ay, que se ha movido, acá esta imagen acá se ha movido, que quería diferenciar, ¿no? La agricultura, tanto en la costa, en la sierra y en la selva. Bueno, solamente para tener la idea un poquito más clara, en la costa, por ejemplo, más se practica, pero hay alguien dijo, no me acuerdo quién dijo, que en la costa más se practica la agricultura intensiva, ¿no? Intensiva. Sí, y eso es cierto. Agricultura intensiva en la costa. Y si es intensiva, pues uno, que vamos a tener una mayor producción, una mayor producción. Es más, y esos productos tienen demanda industrial y hasta son de exportación. Por eso el reclamo, pues, de los agricultores que trabajan, ¿no? Para las empresas agroexportadoras, que empecé la clase hablándote también de eso, ¿no? En la sierra se practica en gran medida la agricultura extensiva, una agricultura limitada, como dice acá, ¿ve? Extensiva, limitada y tradicional, ¿no? Es la que más se desarrolla, pero también vas a encontrar agricultura intensiva, también, pero no es tan, se podría decir, tan predominante, ¿no? ¿Ya? Y en la amazónica, bueno, eso depende, ¿no? Depende si es selva alta o si es selva baja. La agricultura en selva alta, sí es intensiva, como dice acá, ¿no? Sí es intensiva, y en la selva baja es extensiva. ¿Y eso por qué? Si la selva baja es prácticamente llana, si la selva baja es prácticamente plana, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe eso? Lo que sucede es que en la selva baja no hay suelos pues fértiles y si los hay es poquísimo. El suelo no ayuda mucho en la selva baja. Quizás sean los suelos más pobres del Perú, por eso que eh, no hay tanta agricultura intensiva. La que predomina, sí, la que predomina es la extensiva. ¿Ya? Por básicamente eso, por la escasez de suelos fértiles, por los suelos pobres que tiene la selva. Cuando digo suelo pobre, es para fines agrícolas, pero la vegetación silvestre crece, como si nada crece, ¿no? La vegetación crece como si nada, pero estoy hablando de vegetación silvestre. No, pero acá no es eso.
Acá es agricultura. Y la agricultura como que está pues venida menos en la selva justamente por la escasez de su suelo, ¿no? El suelo fértil. Hay, pero poquísimo. Y solamente tengo que cultivar pues algunos productos nada más, ¿no? Como plátano, yuca, arroz por ahí, ¿no es cierto? Algunos productos, algunos frutales, frutales que hasta crecen solos. El aguaje prácticamente crece solo, ni siquiera necesito plantarlo, ¿no? La mayoría de frutos que vienen de la selva crecen solo y eso no es agricultura. Si crecen solo, no es agricultura. Sería explotación forestal, ¿ya? Y acá tienes la lista de algunos productos agrícolas y los departamentos donde más se va a producir, ¿no? Café, caña de azúcar, arroz, y ahí están los departamentos en esa lista. Están los departamentos que resaltan, pues. No están todos, por supuesto, solamente un grupito de productos, ¿no? Como el café en Junín, la caña de azúcar en La Libertad, el arroz en San Martín. San Martín le ha quitado el puesto a Lambayeque, a La Libertad también en arroz. El maíz amilacio en Cusco, Cajamarca, ¿ah? El algodón en Ica, sobre todo el tipo Tanguish. Vid, que me da la uva, en Ica, Lima. El mango en Piura, espárragos en La Libertad, el ají páprica en Lima, la papa en Puno, Huánuco, ¿ah? Siempre Puno y Huánuco, sobre todo se ha visto pues que se están disputando año a año siempre el primer lugar, ¿no? Entre Puno y Huánuco. Quinoa en Puno y cebolla en Arequipa, Ica, La Libertad, ¿ya? Cebolla en sus diferentes eh, variedades, ¿no? Por ejemplo, cebolla blanca, está también la cebolla china, muy conocida, ¿no? La cebolla china, por ejemplo, en La Libertad, en Lima, gran producción de cebolla china. La cebolla blanca, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Pero como te digo, acá en la lista solamente está algunos nada más, algunos productos, ¿sí? Y los departamentos donde más se va a cultivar y producir. No son los únicos. Como me digas, profesor, pero yo soy de Cajamarca, en Cajamarca también cultivan papa. Claro, pues, en todo el Perú prácticamente hay papa, ¿no? Solamente en la selva por ahí puede que no encuentres papa, pero eh, acá solamente se nombra los principales departamentos, como dice en el recuadro, principales regiones productoras, ¿sí? Y luego tengo las actividades secundarias que te había hablado de la industria, o perdón, de su función, que era transformar la materia prima, ¿no? Transformar la materia prima. Las actividades que transforman la materia prima son la industria y la artesanía. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre industria y artesanía? Yo sé que ambas son actividades secundarias. Yo sé que ambas transforman la materia prima, pero ¿cuál es la diferencia? ¿La diferencia cuál es? Entre la industria y la artesanía. A ver, una diferencia. Por ejemplo, una diferencia es que una de ellas requiere, requiere de una fábrica, en cambio la otra de un taller. ¿Sí? Esa es una fábrica y la otra un taller. Y ahí nomás ya te das cuenta cuál es cuál, ¿no? Ahí nomás te das cuenta cuál es cuál. Ah, Marquito me dice, profesor, la industria es en gran cantidad, ¿no? Claro, también. La industria en gran cantidad, pues, lógico. Y la artesanía no es tanta la cantidad. Otra forma de diferenciar es en la maquinaria o las herramientas que se utilizan. En la industria, por ejemplo, en la industria utilizamos maquinaria hasta se podría llamar pues electrónica, sofisticada, máquinas complejas. En cambio, en la artesanía, ¿qué utilizamos? Un martillo, una aguja, un serrucho, una lima. ¿Ve? Marquito, muy bien.
Acá Marquito también dice, profesor, la cantidad de trabajadores. En la industria hay más trabajadores, en la artesanía no tanto. Si tú entras a un taller artesano, a un taller de artesanía, ¿cuántas personas vas a encontrar ahí? ¿Ah? ¿100, 200 en un taller de artesanía? No, ¿verdad? No. En un taller encontrarás pues una persona, dos, tres, por ahí ya la familia entera, ya no importa, la familia entera, las 8 o 10 personas que viven ahí de repente, ¿no? Porque muchas veces también los artesanos donde viven hacen su taller, ¿cierto? En cambio, en la industria no, en la industria sí voy a encontrar pues más gente, ¿no? Más gente, ¿ya? Hay tipos de industria, industria pesada e industria intermedia y ligera, ¿no? Industria pesada, intermedia y ligera, ¿ya? Esos son los 3 tipos de industria. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que la industria pesada, como su nombre lo indica, cuenta con instalaciones más grandes, ¿sí? Y que suelen ubicarse a las afueras de las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque la industria pesada se encuentra muy cerca a donde se obtiene la materia prima, ¿sí? Y eso casi siempre sucede a las afueras de la ciudad. La industria pesada tiene grandes instalaciones, y también se ubica cerca a donde está la fuente de origen de la materia prima, ¿sí? La industria intermedia, llamada también industria de equipo, la industria de equipo o industria de herramientas, porque justamente proporciona eso. La industria intermedia proporciona herramientas, equipo, maquinarias a las demás industrias. También proporciona insumos a las demás industrias. Y por último, la industria ligera cuenta con instalaciones de repente no tan grandes. Esta industria ligera suele estar cerca al mercado, o sea, donde está la demanda, ¿no? Donde está la demanda. Por ejemplo, en la ciudad puedes encontrar fácilmente industria ligera dentro de la ciudad, algo que no sucede con la industria pesada, ¿no? La industria ligera, repito, no tiene instalaciones muy grandes, no, por ahí raros casos. Eh, es una industria también muy diversa, muy diversificada. Por ejemplo, está la industria textil, la industria molinera, la industria de aceite, de harina de pescado, la industria oleaginosa, la industria de lácteos, la industria de bebidas, tanto gaseosas como alcohólicas, etcétera, etcétera. La industria de cueros o peletera, o sea, la de pieles, la industria maderera, la industria papelera, azucarera. Hay una diversidad en la industria ligera. La industria ligera también es llamada la industria de consumo, ¿no? De consumo. ¿Por qué? Porque los productos básicamente que voy a tener de esta industria ligera van a tener pues un consumo directo, ¿sí? O un uso directo, cualquiera de los dos. ¿Ya, chicos? Bueno, uy, yo me pasé de la hora. Eh, ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, chicos? Y ahí nos estaríamos quedando porque ya me pasé del tiempo. Me estaría esperando el otro profesor. Y ahí nos estaríamos quedando. Le voy a pasar a Katycita las claves, ¿ya? Voy a pasar las claves a Katy para que lo tengan. Si no hay alguna consulta, ahí me estoy despidiendo, ¿ya? Listo, Saulo. Cuídate bastante, ¿ah? Cuídense bastante, ¿eh, chicos? Nos vemos. Cuídense. Chao, Katy. Ahí te los dejo. Gracias, profesor. Gracias por la clase. Listo, gracias. Bien, chicos, vamos a tener un descanso de 10 minutos y nos conectamos para la clase de cívica.